Hola, buenos días. Bienvenidos a este webcast que la firma BDO ha preparado para todos sus amigos, contactos, clientes. La idea de este webcast en esta ocasión va a ser abordar los temas más interesantes en materia de comercio exterior. Y para estos fines tenemos reunidos a nuestros socios expertos de las oficinas de la Ciudad de México, Tijuana y Monterrey, que van a estar atendiendo sus dudas, ilustrando un poco a los participantes de los cambios y eventos que deben de tener en el radar para llevar a buen fin sus operaciones de comercio exterior, ya sea de importación o exportación, preguntas que pudieran estar relacionadas al acreditamiento del IVA, situaciones específicas en materia del Safe Harbor y maquiladoras. Todos estos temas los van a estar abordando nuestros socios expertos en materia de comercio exterior. Para estos fines vamos a estar teniendo o contando con la participación de las siguientes personas, como les comentaba, socios de cada una de las oficinas que mencioné anteriormente. Y para estos efectos vamos a dejar que nuestro socio, Víctor Vázquez Pola, de la oficina de Monterrey, y experto en materia de comercio exterior, nos va a ayudar a coordinar este webcast y va a estar coordinado con todos los socios que vemos en la lámina para atender todas y cada una de sus dudas que puedan tener o quieran compartir con los participantes del evento. Sin más preámbulo, Víctor, te cedo el micrófono y por favor presenta al resto de los participantes. Muchas gracias a todos. Claro que sí, muchas gracias, Jaime. Buenos días a todos, bienvenidos a este webcast de comercio exterior. Y claro, como líder de la práctica de comercio exterior del país, me permito presentar a mis compañeros socios también del área de comercio exterior. En la Ciudad de México nos va a acompañar el licenciado Guillermo Maciú, de la ciudad de Monterrey también, el licenciado Irán Vázquez Pola, y de la ciudad de Tijuana, el licenciado José Luis Lamas. Y bueno, sabemos que este año ha sido muy peculiar en materia de comercio exterior. Ha habido una gran cantidad de adecuaciones por parte del gobierno federal, las respectivas modificaciones normales del comercio internacional, las guerras comerciales que se han generado entre diferentes potencias comerciales a nivel mundial ha hecho que nuestro panorama de repente cambie en forma radical de un día para otro. En ese sentido, les comento que, pues bueno, nuestra idea es tratar de abordar la mayoría de los casos, la mayoría de los reformas, adecuaciones y situaciones que han venido a afectar la operación aduanera de la mayoría de las empresas, ¿sí? Entonces, en este sentido, me gustaría comentarle a Guillermo. Guillermo, algunos de los temas que te gustaría comentar sobre las reformas que ha habido. Buenos días a todos gracias, Víctor. Buenos días a todos los participantes que nos acompañan esta mañana en este webcast. Algunos de los temas que podríamos comentar son el TEMEC, su entrada en vigor, ya aprobación por el Senado, ratificación por el Senado de México en el 29 de julio. También por ahí creo que tenemos temas como el PESE o Pago Electrónico de Comercio Exterior, que tenemos personas que quieren saber de eso, Víctor. Y son los dos temas que creo que ahorita se me ocurren a mí, y a reserva de que los participantes nos puedan ir haciendo preguntas de algún otro tema, aquí estamos a sus órdenes. Claro que sí.
Irán, a ver, coméntanos partes de los temas relevantes que te ha tocado estar viendo en este año. Bueno, buenos días a todos. Sí, claro que sí. Mira, creo que es relevante la situación que se ha estado dando ahora con las normas oficiales, con la entrada del acuerdo de la regla 241, perdón, y los cumplimientos de las normas o las cartas que están pidiendo de excepción, que ahora las tramitas ante la Secretaría de Economía, la Dirección General de Normas, porque ha creado un revuelto con los agentes aduanales que tienen miedo de hacer mal o aplicar mal una norma y que les suspendan o les cancelen la patente, y de repente se andan pidiendo documentos de más. Entonces podemos tocar el tema de todos los oficios, los criterios que ha estado aplicando la Dirección General de Normas y las diferentes unidades de verificación, ya sea ANSE, INSE, Intertec, UL, que han estado apoyando con este tema. Y otro de los temas relevantes que creo que es importante tocar, pues va a ser ahora sobre los muestreos, sobre los hidrocarburos, que hubo reformas y que ahora pues también dentro del proceso del despacho de los hidrocarburos te mandan ahí la toma de muestras. Sabemos que actualmente tanto la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, han habido situaciones de que ya no está el personal que estaba anteriormente, hubo cambios, hay menos personal, y ha dejado el área de comercio exterior un poco desprotegida. La respuesta de la autoridad ha sido un poco más lenta, y en el caso de ese tipo de situaciones también nos puede poner en problemas a las importaciones. Pero bueno, y cualquier otro tipo de tema, yo digo, realmente, pues en cuanto a la reforma de las reglas, los nuevos anexos que tengan que ver, pues estamos al orden para poderlos apoyar. Mi estimado José Luis Lamas en Tijuana, temas que a ti te han tocado estar analizando ahora en este año, ¿nos podrías comentar? Claro que sí, buen día a todos. Desde luego, hablar de la maquiladora, hablar de las empresas Cimex, siempre es estar al pendiente de las modificaciones constantes que dan, y definitivamente las últimas modificaciones que tenemos son en base a este criterio de transferencias virtuales, en donde hay una confusión pues para algunas empresas o para agentes aduanales, en donde de repente exigen un CFDI y sin embargo pues tenemos que ser claros en que el documento equivalente es aplicable a las operaciones que realizan la mayoría de las empresas Cimex, salvo cuando sí realicen enajenaciones, y estaremos pendientes y participando con mucho gusto con ese tema. Igual por ahí, aunque no es una novedad, sin embargo, hablar de los requisitos para que no se nos considere a una empresa IMEX como establecimiento permanente, creo que es de suma importancia que estemos revisando ese punto constantemente, e igual lo que es el cumplimiento de anexo 31 y anexo 24. Aquí estamos, gracias. Ok, bueno, adicionalmente a esto, vale la pena recordar que las últimas reformas que hemos venido viviendo han traído bastante sustancia. Partiendo de la reforma a la ley aduanera del 1 de junio del año pasado, donde salió una reforma muy interesante que reformaba a tanto ley aduanera y código fiscal, donde se crea el artículo 53D, que le permite a las autoridades poder ir a las empresas en visita domiciliaria, llevándose de terceros especializados para llevar a cabo muestreos de análisis e identificación de mercancías. Está muy interesante, es un procedimiento muy nuevo, y es donde la autoridad de alguna manera considera que puede encontrar a esas empresas que dañan tanto a la empresa cumplida, ¿no? O sea, las empresas cumplidas pagan, hacen, pero pues la autoridad ha tenido que proceder a imponer más obligaciones de cumplimiento, porque existen otras empresas que por ahí no son cumplidas, están buscando la manera de cómo evitar la ley o cómo sacar ventaja. Y bueno, creo que es una buena medida en la cual la autoridad va a poder detectar a estas empresas, si quieres llamarlo, denominarlas incumplidas.
Por otra parte, me preocupa en demasía el asunto de que si nos van a estar muestreando en planta y quizás puedan empezar por mercancías sensibles, pues que tenemos que ser nosotros, las empresas, muy claros y correctos al declarar nuestras fracciones arancelarias en nuestros pedimentos. Hay que darle a nuestros agentes aduanales toda la información necesaria de nuestros materiales que queramos que nos clasifiquen, su materia constitutiva, su descripción comercial, descripción técnica, su función, si forma parte de algo, porque hemos notado, o al menos Irán se los reiterará en un ratito más, a los procesos de NOMS que hemos estado trabajando, nos hemos dado cuenta que en un porcentaje muy elevado las empresas llegan y dicen, tramítame mi norma, y cuando las analizamos resulta que la mercancía está mal clasificada, ¿no? Y creo que es importantísimo que esa parte sea bien revisada por las empresas. Ahora, a todos nuestros amigos les recordamos que por favor, si nos pueden enviar sus preguntas, van a tener un chat por ahí a la mano, envíenos sus preguntas, sus dudas, sus comentarios, o sea, algún tema que desean que tratemos. Como quiera, vamos a ir nosotros haciendo un barrido sobre la mayoría de los temas de relevancia y trataremos de verlos todos y atender todas sus dudas, ¿sí? Segundo punto, también tuvimos una reforma de ley aduanera muy importante, muy relevante, el 25 de junio del año pasado, que entró en vigor el 22 de diciembre, traía consigo una serie de reformas, una de ellas bastante relevante, lo comentaba José Luis en su momento, donde pues ya no aparece la palabra factura en la ley aduanera ni en las reglas de comercio exterior, ya ahora se refiere al CFDI, al documento equivalente, y por ahí en 2 artículos de ley aduanera habla de algún otro documento comercial. Va a ser un punto muy interesante de abordar. Posterior a ello, las reglas de carácter general en materia de comercio exterior 2019 fueron publicadas en el portal del SAT el 10 de junio de este año y posteriormente publicadas en Diario Oficial el día 24 para entrar en vigor al día siguiente su publicación en su mayoría, o sea, a partir del 25 de junio. Y digamos que dentro de estos grandes contextos que estamos hablando de reformas que ya todos normalmente estudiamos, hemos tenido, por otra parte, una serie de modificaciones dentro de SAT con el asunto de que Agase desaparece y formará parte de aduanas, entonces traen por ahí todo ese movimiento, pero también la 4T afectó a la Secretaría de Economía y entonces hemos tenido una cantidad muy grande de disposiciones por parte de la Secretaría de Economía en el sentido de cómo ellos con la menor cantidad de personal están procediendo a que hagamos trámites por internet, a buscar cierta facilidad de trámites que, bueno, de alguna manera en días pudiera parecer que sí, pero pues resulta que la mayoría de estos trámites conllevan a que el particular tenga que estar incurriendo en gastos adicionales como fe de hechos de notario público y ahora que hay ciertos trámites que ya se están presentando a nivel centralizado, ¿verdad? Entonces, para atender todo esto, a mí me gustaría comentar o me gustaría abrir el micrófono, cedérselo a Guillermo para que empezáramos tocando el asunto tan esperado que, bueno, desde el año pasado ha sido tema, el TMEC que viene a suplir al TLK. Gracias, Víctor. Simplemente recordarles a todos los participantes, ya fue ratificado el TMEC por el Senado de México el pasado 29 de julio. Estamos a la espera de que lo ratifiquen los correspondientes legislativos de Estados Unidos y Canadá.
se antoja un poco complicado para Estados Unidos porque se acercan elecciones de presidente. Entonces, la esperanza es que en septiembre, que se abre otra vez el proceso legislativo, las sesiones del Congreso en Estados Unidos, pueda ser aprobado. Si no es en septiembre, salvo mejor opinión de los participantes, creo que el TEMEC se nos va a ir hasta después de las elecciones de Estados Unidos, al menos en Estados Unidos. Supuestamente también ahora en la reunión que acaba de realizarse del G7, se reunieron Trudeau y Trump para platicar del TEMEC. Esperemos que sea algo positivo y que ya podamos contar con este TEMEC. En aspectos más técnicos del TEMEC, recordar que hay nuevas reglas de origen para textiles, nuevas reglas de origen para automóviles de pasajeros y camiones ligeros, reglas que, como recordarán, se antojan complicadas, sobre todo porque se incrementa el valor de contenido regional para los automóviles hasta llegar a un 75%, es decir, vamos a ir viendo incrementos en el valor de contenido regional con el método de costo neto. Durante 4 años vamos a empezar en 62.5 para llegar a un 75% en unos 4 años. Recuerden que en textiles también hay modificaciones. Inclusive se establece la visita domiciliaria sorpresa, vamos a llamarle, es decir, ya no hay un aviso, ya no hay un oficio al exportador o productor de los bienes. Puede llegar la autoridad mexicana en cualquier momento a tocar la puerta de los exportadores o productores y realizar una visita de verificación de origen. Pareciera que esto conlleva algunas violaciones de derechos humanos en México. Hay que ir pensando cómo los vamos a poder plantear con base en nuestra Constitución. Finalmente, me gustaría comentar que en términos del TEMEC, vamos a poder ahora los importadores certificar el origen de los bienes. Esto también va a trascender porque viene la responsabilidad de la certificación o la responsabilidad que conlleva la certificación. Para México no es inmediato, pero va a suceder. Víctor, aprovechando el espacio, quiero comentar que ahora que la GASE dejó, al menos de hecho, de funcionar, el área de origen parece ser que se va a quedar con grandes contribuyentes. Están ahorita sin central, al central le pidieron la renuncia el mismo viernes que desapareció la GASE y estamos a la espera de un nuevo central para los temas de origen en grandes contribuyentes. En cuanto sepamos quién va a ser el nuevo central de grandes contribuyentes que se va a dedicar al tema de origen, lo haremos saber de todos y veremos qué posibilidades de ir platicando con la gente. Si los participantes, les recuerdo, tienen alguna pregunta sobre este o cualquier otro tema, en el chat nos pueden ir haciendo estas mismas preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Sí, de hecho, me imagino la mayoría de la gente ha estado al pendiente de este tema del TEMEC, que viene muy revolucionado. O sea, utilizaron para la negociación del TEMEC el esquema o llama el prototipo que se había utilizado con TIPAD, y entonces el nuevo TEMEC ya nos viene con nuevos capítulos que anteriormente no contábamos con ellos, ¿no? O sea, vienen capítulos en relación con el medio ambiente, vienen con detalles de anticorrupción. Viene por ahí otro interesantísimo sobre recursos humanos, interesantísimo en el aspecto de que se iguala a la mujer, en el aspecto de que no puede ser corrida en dado caso que quedara embarazada, asuntos de ese tipo. Me parece excelente el tratado, ¿no?
Como bien lo decía Guillermo, ya ahora vamos a quitarnos el formato de certificación de origen, pues ya no va a haber un formato, pero sí se establece cuáles son los requisitos que deberá de contar este certificado y obviamente incluye la novedad de TIPAD, ¿no? Que TIPAD ya nos saca la certificación de origen electrónica. Se prevé también para TEMEC esa posibilidad y TEMEC dice, está muy bien, pero México tendrá tres años y medio para echar a volar esta certificación, ya que, pues bueno, como sabemos nosotros, somos nuevos en el asunto de la certificación electrónica de origen, la certificación electrónica entra inmediatamente y la que entra en 3 años va a ser la posibilidad de que el importador sea quien haga el mismo certificado, que es una parte, como les comentaba, que en México no habíamos tenido esta experiencia, ¿verdad? Pero bueno, no sé si quieras agregar algo, Iram, en relación con TEMEC. Bueno, pues yo creo que va a ser muy importante seguir cómo vaya desarrollándose, porque el tema de las mercancías que son consideradas sensibles va a llevar su tema, porque también ahorita por parte del gobierno en México, pues no se está teniendo, yo creo que se quedó corto ahora de personal. Vamos a tener muchas situaciones ahí que nos van a retrasar las operaciones de comercio exterior, y con todo y el TEMEC, es un caso que hay que ver, ¿verdad? Claro, y como bien lo decía Guillermo comentaba que el efecto, la parte de certificación de origen, por ser un tratado internacional, lo más posible es que no pase aduanas. Guillermo tiene mucha razón, o sea, quedaría en grandes contribuyentes. Yo creo que sí va a ser, como él dice, y prevé que es un punto muy sensible ese punto, ¿no? Mi estimado José Luis, ahí en Tijuana, ¿quieres aportar algo ¿quieres aportar algo en relación con el TEMEC? Sí, gracias. Invariablemente también aquí por ser frontera, siempre tenemos el problema con la certificación de origen, con la determinación de origen, y ese es un punto fundamental. Y como bien dice Guillermo, y tú también, lo que es la clasificación arancelaria es fundamental. O sea, no es cuál es la que se parece o cuál es la que reúne las mayores de los requisitos, sino que debemos de ser tan precisos para determinar esa clasificación arancelaria. Y no hay otra más de que darle todos los elementos al experto, al agente banal, para que realmente pueda hacer una perfecta clasificación o la más acertada, ¿no? Y obviamente recordarles que siempre habrá grupos de apoyo y de consulta, tanto con las autoridades aduaneras como incluso por grupos, asociaciones civiles que se dedican a la asesoría y desde luego pues nosotros estamos preparados para poder apoyarlos en todo eso, ¿no? Ok, sí, de hecho, yo creo que es muy importante resaltar algo ahora que estuvimos estudiando los tratados, tanto el TIPAD como el TEMEC. Nos dimos cuenta que en el instructivo de llenado del certificado hay diferencia entre TIPAD y TEMEC al llegar a la descripción de las mercancías. TIPAD solamente habla de una descripción comercial, que esa pudiera ser muy parecida a la descripción de las facturas. Pero en TEMEC tengamos cuidado porque en ese campo el instructivo de llenado dice que tendrás que establecer la descripción suficiente para relacionar la descripción de las mercancías con la factura como con la fracción arancelaria. Entonces es importantísimo, es un pequeño punto, pero que te lleva a que la descripción tiene que ser mucho más completa y que eso te pudiera ser como un punto en que te pudieran invalidar la certificación o, como dice el tratado, de darte 5 días más para que la solicites y te la envíen de nuevo ya corregida, ¿verdad? Ok, a mí me gustaría en este momento... Víctor, a mí me gustaría tomar, ahorita que tocaste este tema de los 2 certificados, tanto el TIPAD como el TEMEC. Recordemos que es muy importante la descripción que estemos manejando las facturas, que el certificado tenga validez, y que cuadre con los requisitos, porque
Muchas veces la descripción no es completa y es genérica. Necesitamos tener una descripción precisa. Claro. Y eso a veces no lo vemos porque el proveedor nos manda el certificado hecho con una descripción general, y para nosotros es importante para determinar la clasificación arancelaria y todo dependemos de una clasificación específica. Es que van las demás, y las demás, y entre paréntesis, partes para esto o la parte que le corresponda, pero la descripción después de los demás, entre paréntesis, pueden poner la descripción correcta del producto que traen, porque si no nos va a generar discrepancias también en la clasificación o en la aplicación de alguna regla de origen. Sí, como bien dice Irán, es muy importante que la empresa trabaje de la mano con el agente aduanal en relación con las descripciones y traducciones, porque suele suceder que las facturas comerciales tienen una descripción tan práctica que simplemente se limita a una palabra, por ejemplo, tuercas, tornillos, barras, ¿no? Pero sabemos muy bien, todos los aduaneros, que a nivel de clasificación arancelaria, todo este tipo de piezas de uso general se clasifican de conformidad con su materia constitutiva. Entonces, tendríamos que tener el dato de que son tuercas o tornillos de acero, de plástico, y si es de algún tipo de acero, de qué tipo de acero, o si son de aluminio, o de madera, de cobre, de latón, o de lo que sea, ¿no? Entonces, siempre nuestra recomendación a nuestros clientes es ser más completos, más precisos, y apoyar a la gente aduanal que por las prisas del despacho generalmente no ve las mercancías, muchas veces despacha de documentos, y el problema es que la autoridad en esta ocasión va a estar haciendo una revisión mucho más exhaustiva de una correcta clasificación arancelaria. Correcto. Adicional a esto, hay un tema que se relaciona, que tiene que ver con el artículo 6 de la ley aduanera, tuvo reforma, y en la nueva fracción quinta del artículo 59 de la misma ley aduanera, que hablan de los archivos electrónicos. Es muy importante que recordemos que debemos de ubicarnos en que ya la aduana es sin papeles. Por consiguiente, tendremos que tener las empresas los documentos primero que nos llegaron, en la forma en que nos llegaron, el documento equivalente, certificado de origen, conocimientos de embarque o contratos de flete, seguros y demás gastos en el extranjero, pues nacen generalmente de un documento. Estos documentos se van a convertir en e-documents y se van a convertir en COBES, y el pedimento mismo se va a teclear y va a ser enviado electrónicamente. Y ahora la ley nos hace un especial llamado para decirnos, señores, necesitamos los acuses emitidos por el sistema de aduanas también. Adicionalmente a esto, recordemos que la ventanilla única de comercio exterior, dentro de sus artículos, operativos de la misma ventanilla, nos establece que solamente podemos subir a la ventanilla documentos originales o los documentos que tengamos certificados ante notario público. Y en este caso, si acaso la factura tiene por ahí una excepción en base a una regla, pero tenemos que tener esto muy claro, ¿sí? Porque es importante que de alguna manera, si la autoridad nos llega a revisar, que tengamos todos los documentos que soporten que nuestra declaración aduanera fue correctamente presentada. Y aquí hay un punto que hay que resaltar. Ejemplo, documentos que no se adjuntan al momento del despacho al pedimento, pero que sí forman parte de nuestro expediente de comercio exterior. Y estoy hablando de facturas, o sea, de fletes terrestres.
las facturas de fletes terrestres, normalmente no se presentan ante despacho porque todavía no ha llegado la carga a la empresa y por consiguiente no te han facturado. Sí, pero va a ser necesario que tanto si son el extranjero o sobre todo los nacionales, si te llegan en una visita domiciliaria, ahora sí vas a tener que tener todos los papeles. Y vas a tener hoy en día manifestación de valor en aduanas, y hoja de cálculo y demás documentación. Por consiguiente, es muy importante que recordemos que adicionalmente a que ahora tenemos que tener el archivo documental y el archivo electrónico, también se nos está estableciendo que la manifestación de valor de aduanas de importación ahora va a ser va a tener que ser presentada y nos da tres formas diferentes. Nos dice, mira, tendrás que mandarla por BUSEM. Si estamos hablando de las mercancías normales, solamente envíame la manifestación de valor llenada, punto. Y puede ser antes, durante o posterior al despacho, siempre que no excedas el ejercicio fiscal. Ahora, si estás hablando de las mercancías que son del capítulo 22 del padrón de importadores de aceros, textiles, confecciones y productos siderúrgicos, y calzado y confecciones, y adicionalmente de mercancías mencionadas en el padrón sectorial de exportaciones, ¿sí? Nos establece que tendremos que presentar esa manifestación, pero totalmente llena, o sea, llena y con todos los documentos adjuntos que ahora la nueva regla que entrará en vigor el 1 de diciembre ya contiene. Por consiguiente, sí se genera un problema porque nos incluyen el documento de pago, nos incluyen el pedimento de exportación del país de donde nos enviaron la mercancía, ¿sí? Entonces, en ese sentido, es muy importante que vayamos revisando los requisitos de esta regla de manifestación de valor en aduanas, porque sí nos va a afectar bastante. De hecho, llega al punto en que nos dice que tendrá, en dado caso de que si nuestra empresa tiene menos de 12 meses de constituida, si vamos a importar este tipo de mercancías especiales que ya les decía, pues ahora nos obliga a tenerla que presentar en forma previa y que en dado caso, si te falta algún documento, saques tu línea de captura para que una vez más puedas hacer otro envío. Pero modificar o retransmitir una manifestación de valor te va a llevar a tener que pagar la multa de 2,900 pesos por modificación, por envío. Sí, ya revisamos esta disposición y esta disposición tiene varios tintes que pudieran considerarse ilegales o inconstitucionales. Primero, inconstitucionalidad al momento de hacer que los sensibles tengan requisito distinto. Segundo punto, el hecho de que pasen por encima del 73 de código de la autocorrección, en el sentido de que te establece que si tú quieres autocorregirte, cualquier reenvío por omisión de dato o corrección de dato de la manifestación te conlleva la multa, aunque te estés autocorrigiendo, ¿sí? En ese sentido, les comento, o sea, son varios puntos que vemos que muy probablemente de aquí a la entrada en vigor de esta disposición vamos a tener
vamos a tener que acudir con la autoridad, comentar si en caso algo nos está afectando, para ver si entra en vigor esta disposición. Bueno, tenemos también... Hay una pregunta, Víctor, que nos están haciendo llegar sobre que importan artículos electrónicos y solamente descargan los documentos por parte de la página del agente aduanal. Ya ves que los agentes aduanales dentro de su sistema o han tratado de mejorar su sistema de envío de documentos a los importadores o exportadores, y muchas veces lo que te mandan son los PDFs y las copias del PDF de las facturas y todo. La situación es la siguiente: no recibes tus documentos originales. Es importante que cuando hagan un despacho con su agente aduanal, aparte de los documentos electrónicos, que ahorita en algún momento lo vamos a platicar sobre el pedimento M, el pedimento .r, el acuse A, el acuse E, el acuse del COBE, el acuse de los documents, que se deben de tener en forma electrónica, también, que son puros XML, también debes de tener en tu archivo documental tus documentos, o sea, la factura, el certificado de origen, los gastos que son incrementables, alguna regulación o restricción arancelaria, las mismas normas oficiales que ya se consideran regulación. Debes de tener los documentos que van a conllevarte a poder dar el soporte a tu pedimento. Si es necesario que se los pidas, en el artículo 6 de la misma ley te permite y te dice que es obligación del agente aduanal y del importador y poseedor de las mercancías el tener los documentos completos, tanto electrónicos como documentales. Entonces, es importante. ¿Sí? Ok, Guillermo también nos estaba comentando que quería ampliar esta respuesta. Déjame pasarle el micrófono a Guillermo, a la Ciudad de México, permíteme. Gracias, Víctor. Nos preguntan también que si la visita sorpresa de la que hablábamos hace rato en términos del TEMEC, y hablando específicamente de los textiles, que si ya está en vigor, que si ya la autoridad mexicana puede realizar este tipo de visitas. Les quiero comentar, no, todavía no está en vigor porque todavía no está en vigor el tratado. El TEMEC está aprobado y ratificado por el Senado mexicano, pero falta la aprobación de los órganos legislativos de Estados Unidos y Canadá. Mientras eso no suceda, seguimos con el TELECAN, o el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que no permite este tipo de visitas. Cualquier visita sorpresa que ahorita realice la autoridad mexicana a un exportador o productor de textiles o de prendas de vestir, ya véase, sería totalmente ilegal y defendible en los tribunales aquí en México. Entonces, hasta que no esté ratificado por los 3 órganos legislativos, el tratado no está en vigor y no tenemos por el momento que preocuparnos de ese tema. Gracias, Víctor. Gracias, Guillermo. Sí, en efecto. De hecho, este tipo de visitas de las que comentaste y de las que hubo la consulta, el mismo TEMEC y también TIPAD acordaron los gobiernos que iban a hacer un monitoreo muy exhaustivo del cumplimiento de las disposiciones aduaneras en el sector textil. O sea, yo creo que va a ser algo, Guillermo, que va a estar muy movido y muy revisado. Coincido plenamente, va a ser algo que va a estar muy revisado. Siempre ha sido un sector sensible el de los textiles, bueno, ahora el de los automóviles también creo que va a ser algo muy revisado, y hay que estar muy pendientes de esta entrada en vigor y de estos cambios en las reglas de origen para poder cumplir con todo y no tener problemas con el SAT. Ok, me gustaría pasarle el micrófono a nuestro buen amigo José Luis Lama de Tijuana, porque el tema de operaciones de transferencias virtuales a partir de las reglas de comercio exterior 2019 fue todo un caso especial, hubo 1000 preguntas. Yo creo que aquí José Luis nos puede abundar un poquito al respecto. Adelante, José. Claro que sí, gracias, Víctor. Definitivamente,
como bien mencionas, del año pasado se modifica la ley aduanera y en el artículo 2 nos establecen la definición de lo que es un documento equivalente. Definición que también luego, o más bien precisión que luego hacen ver en el artículo 36B, 36A, 36B, donde nos señalan pues que los documentos que ahora vamos a acompañar para las importaciones ya no es la factura para efectos comerciales que teníamos antes, sino que es un documento equivalente. El problema se da cuando en la ley aduanera señala que es un documento expedido en el extranjero. Sin embargo, esto aparentemente entonces las empresas IMEX, cuando realizan las importaciones, las operaciones u otro tipo de empresas que realicen ese tipo de situaciones cuando no hay enajenación, no pueden utilizar el documento equivalente. Esto es obviamente materia de análisis, de consultas, y definitivamente en las reglas de comercio exterior ya se hace mención que definitivamente esta disposición puede ser utilizada por las empresas IMEX. Nos habla ahí las empresas que importen conforme los artículos 108, 111, 112, que realicen operaciones. Obviamente el documento equivalente sustituye la factura para efectos aduaneros, pero totalmente aplicable a operaciones de empresas IMEX. Esto a la par de las modificaciones que se dan a las reglas en relación con las transferencias virtuales, vuelve a confundir y vuelve a crear un caos en un momento dado, porque nos señala en casos de ciertas transferencias, sobre todo cuando haya consolidados, debemos utilizar un CFDI. Aquí me gustaría a mí precisar claramente que tener claro que tenemos una estructura jerárquica fiscal y de comercio exterior muy clara, en donde tenemos que analizar cuáles son las facultades y cuáles son las obligaciones por parte de la autoridad en primer término y de los contribuyentes en el segundo. La autoridad, obviamente, al modificar una regla, no puede ir más allá que alguna disposición legal, no puede ir más allá que una ley, no puede ir más allá que un tratado y menos que la Constitución. Recordemos que esa jerarquía es fundamental. Primero la Constitución, en un segundo plano los tratados internacionales y en un tercer plano está la ley y por mucho, muy abajo están las reglas, ¿no? Sin embargo, en las reglas nos aclaran que definitivamente el documento equivalente se va a utilizar también por empresas que realicen importaciones temporales a la importación y al retorno. Sin embargo, cuando hablamos del CFDI, también nos queda claro, la ley aduanera señala que el CFDI se va a utilizar única y exclusivamente cuando haya una enajenación. El mismo Código Fiscal, las mismas disposiciones obligan el uso del CFDI de ingreso, pues como tal, cuando hay una enajenación. Y en el caso de importaciones por empresas IMEX, al no ser ellos los propietarios de las mercancías, al no estar enajenando las mercancías, sino únicamente prestando un servicio de maquila, no se activa la obligación de presentar un CFDI. Y obviamente, pues al momento de tener que cumplir con esa disposición, tenemos en su caso que utilizar un CFDI de traslado. Cae desde luego en la pregunta, como siempre nos hicieron, pero ¿dónde dice? O sea, ¿dónde autoriza? Y es precisamente donde quiero hacer yo el énfasis. En la interpretación fiscal es fundamental. Cuando interpretamos adecuadamente, no tenemos que utilizar la literal, la forma tal cual está escrita, sino aplicar el conjunto de todas las disposiciones como una sola. Y por ello tenemos que recordar, y la misma ley aduanera nos dice, cuando yo no te exprese o no te defina correctamente, te puedes ir directamente al Código Fiscal, y la jurisprudencia de la Corte ha mencionado que podemos utilizar como una interpretación armónica considerando toda la liquidación fiscal como si fuera una sola. Luego entonces, al momento de que establecemos el CFDI, la obligación de emitir un CFDI, pues en su caso sería el de traslado. Sin embargo, tenemos otra vez más el problema de que en el CFDI de traslado pues va el valor cero en el mismo. Por lo tanto, la recomendación obvia es anexar también para efectos del trámite con el agente aduanal el documento equivalente.
Ese documento equivalente deberemos de seguirlo usando invariablemente en todos los casos. El CFDI para traslado, aun y cuando correctamente nos hacías mención en otras ocasiones, en otros foros, pues le corresponde hacer un CFDI al propietario de la mercancía. Sin embargo, aquí es donde nosotros aplicamos la premisa de que como tenedores, poseedores de la mercancía, y la ley aduanera nos vincula a todos ellos, nosotros tenemos como empresa CIMEX la facultad de emitir ese CFDI de traslado y cumplir entonces con la disposición, pero de ninguna manera utilizar un CFDI de ingreso, puesto que ocasionaría un problema fiscal. Recuerden ustedes que para ISR, el solo hecho de emitir un CFDI en una empresa de carácter general, una empresa del régimen general, perdón, ya le implica que es un ingreso. Y no queremos tener ese tipo de situaciones de tener que reconocer o tener que cancelar los CFDIs, puesto que no teníamos por qué haberlo elaborado. El CFDI es únicamente cuando tengamos una enajenación y es donde sí tenemos que ceñirnos, ¿no? Pero es importante recordar que ahora en las reglas de comercio exterior, también tener claro para qué se utilizan esas reglas de transferencia. Y las reglas de las 524, 526 son para efectos del impuesto al valor agregado. Tenemos que distinguir entonces con la 4319, 4321 anteriormente, pues que esa regla, la 4321, sí, ahora 4319, sí es para efectos aduaneros, sí es para la ley aduanera, y las reglas, la 524, 526, son claramente para efectos de IVA. Entonces, para efectos de que se considere la tasa del 0%. Igual nos condiciona que se cumpla, pues, con las reglas que señala la 4319, en cuanto a la primera parte únicamente. Sin embargo, utilizando la interpretación armónica que he comentado, tú hace un momento, Víctor, mencionabas dentro de la obligación de los documentos que debemos de anexar o debemos conservar en nuestro archivo electrónico, pues definitivamente están todos esos documentos de cuando sale la mercancía de la empresa, se va en transporte, llega a la otra empresa, es recibida. Toda esa documentación, ya ha existido auditorías por parte del SAT donde les niegan el beneficio del IVA en primer término, y en segundo, pues que no retornaste la mercancía por no tener los comprobantes de salida de la planta, de traslado de la mercancía, de arribo a la otra empresa, para considerar que se cumple con la última el segundo inciso de la regla 4321. 4319 ahora. Sin embargo, todo esto tenemos que tener muy claro que el cumplimiento es fundamental. Cuando nosotros apliquemos correctamente las disposiciones, no tenemos por qué dudar o tener problemas con la autoridad. Luego entonces, cumplir con las reglas en el sentido de aplicar, porque ahí me sale que debo aplicar un CFDI, no es necesariamente la mejor opción. Cada empresa es particular, cada empresa es especial. Entiendo que hay IMEX o empresas maquilas que realizan enajenaciones. Bueno, ellas sí tienen que hacer un CFDI de ingreso incluso, o sea, no nada más de traslado. Pero aquellas que son las IMEX puras que le llamamos, pues, estas por ningún motivo prácticamente estaríamos hablando de un CFDI. No sé si vamos bien hasta aquí o hacemos una pausa. Guillermo, perdón, José Luis, tenemos una pregunta por parte de los clientes en el que dice que si las empresas en donde realizamos transferencias, si nos piden como tal el CFDI, perdón, si nos piden como tal el CFDI, entonces puedo seguir utilizando las facturas pro forma para mis pedimentos virtuales. Si gustas, la respondo. Sí, adelante, como guste. Okay. Sí, bueno, a ver, yo creo que es muy importante aclarar aquí el punto, como bien lo menciona José Luis. En los casos en que la empresa mexicana que transfiere está enajenando, indiscutiblemente tiene que llevar CFDI de ingresos más el respectivo CFDI del transportista para efecto de fletes. Sí.
En dado caso, como comentaba José Luis ahorita, de que sea una empresa extranjera la que está enajenando, ya sea que enajene esa empresa extranjera a otra empresa extranjera, o que esa empresa extranjera le esté enajenando a una IMEX mexicana, con entregas desde otra IMEX, entonces el documento que deberá de ir en el traslado, o sea, en el momento de enviar el embarque, tendrá que ser el documento equivalente junto con el CFDI de fletes, ¿no? Y nos quedaríamos con el caso de que cuando no hay ninguna enajenación de nada en la operación, entonces la empresa que hace la transferencia tendrá que hacer un CFDI de traslado más el CFDI de fletes para enviar estas mercancías. Ya la factura pro forma ya bueno, es que como factura pro forma que nos preguntan, las facturas pro forma meramente de envío y ahora sí quedaron fuera. Partamos de que si existe enajenación, hay que juntar o el CFDI de ingresos o el documento equivalente del extranjero de la operación misma. Esa figura de que te envío con proformas y te facturo a los 15 días o a la semana o al mes, ya queda totalmente fuera de lugar. No sé si queda contestada la pregunta aquí para nuestro compañero que nos preguntó, o no sé si alguno de ustedes quiera agregar algo más. Sí, básicamente a enfatizar lo que es la enajenación, ¿no? Y es donde mencionaba hace un momento, tenemos que ir al Código Fiscal para tener claro qué define en materia tributaria lo que es enajenación, y es transmisión de propiedad. Por ahí me quiero quedar nada más con ese concepto. Mientras no estemos transmitiendo propiedad, entonces no tenemos obligación del CFDI. La enajenación se refiere a eso, ¿no? De transferir la propiedad a otra persona, pero si no es mía, yo no lo puedo transferir, entonces no debo por qué hacer un CFDI de ingreso. En los demás casos, bueno, el documento equivalente puede seguir siendo utilizado para operaciones de importación-exportación, y en las transferencias hay también, incluso el SAT sacó un par de criterios en el que mencionaba que si salía pues de la entidad se utilizara el CFDI de traslado. Como tú bien mencionas, la recomendación es clara, es utilizar un CFDI de traslado, es la opción, y obviamente se requiere un documento que tenga el valor de las mercancías, que pues es el documento equivalente, ¿no? Pero no tal como proformas, como lo menciona aquí en su pregunta directamente. José Luis, también hubo un punto que no incluí, que es los pedimentos consolidados que van de zona fronteriza al interior del país. Ahí siempre. Cuando no lleven CFDI de ingresos, o sea, llámale, sí tendrá que llevar el CFDI de traslado. Definitivamente. ¿Sí, verdad? Ok. Y bueno, también nos preguntan aquí, en dado caso de que si el retorno es por garantía, aplica el CFDI de traslado. Bueno, me imagino que estamos hablando de virtuales, no sé si la persona nos pudiera aclarar más, pero en dado caso de que fuera una transferencia y luego resulta que del envío de mercancías hay mercancías que no pasan control de calidad o que se tienen que, o sea, que bueno, no cumplen los requisitos, las mismas reglas te establecen que hagas un pedimento virtual de regreso, ¿correcto? O sea, yo te mando 100 piezas, 2 no pasaron control de calidad o llegaron rotas o algo les pasó. La ley establece, haz un pedimento de transferencia virtual de regreso. Y entonces nos preguntan, oye, ¿aplica el CFDI de traslado en ese caso? Ya nos están aclarando aquí que no se trata de un pedimento virtual. Ok, no, eso nos cambia toda la figura, ¿no? O sea, en dado caso de que
sea una operación por aduana, importación definitiva o temporal, y luego resulte que las mercancías ven rotas o no pasan control de calidad y las tenemos que retornar al proveedor, ¿sí? Normalmente utilizamos el mismo documento. Ahora, o sea, es el documento que veníamos utilizando. En mi opinión muy personal, yo soy de la idea de que las exportaciones que estén haciendo empresas del interior de la República y que salen por aduana fronteriza norte o por algún puerto y que van en camino hacia su despacho en aduana de salida, ya sea de frontera o de puerto, yo recomendaría que si no lleva un CFDI de traslado, perdón, un CFDI de ingresos, porque tú no estés vendiendo, pudiera ser un CFDI de traslado, si caes en las figuras que nos marca el complemento del CFDI para el CFDI de traslado, y en dado caso, considero que no debería de ir solamente con una factura, llámale para efectos comerciales, junto con la carta de porte del transportista. Creo que en ese momento estaríamos hablando de mercancías de procedencia extranjera, que el 146 de la ley aduanera nos aclara muy bien que el transportista tendrá que llevar, además de su carta de porte, los documentos que comprueben su legal estancia, y por eso consideraría yo que si no es una enajenación tendría que ir con un CFDI de traslado. ¿Tenías todavía pendiente tema con virtuales, José Luis? No, nada más quisiera, estoy viendo aquí una de las preguntas, dice importación definitiva. Entonces, en el supuesto de que sea una importación definitiva, tenemos que, quiero pensar que fue una enajenación al extranjero y luego el producto no es aceptado por control de calidad y es regresado al país. Entonces, aquí tenemos un supuesto diferente, ¿no? Porque aquí hablamos de que sale con una enajenación y regresa. Ahí ya tenemos que mezclar, pues, operaciones de ISR, porque estamos hablando de un CFDI que pudiera llamarse acá de crédito, de que te regreso la mercancía. Entonces, ahí tenemos que tener mucho cuidado. Es un caso particular y tenemos que analizarlo directamente en el asunto, ¿no? O sea, probablemente por la pregunta que me hacen, importación definitiva, seguramente debe ser un CFDI, en este caso sí, de ingreso, porque estamos hablando de operaciones que son regresadas, mercancía que va a reincorporarse al país, ¿no? O sea, ya en forma definitiva. Y creo que con eso cerramos el tema de los virtuales. Obviamente hay operaciones que bien tú marcas y la recomendación es identificar cuál es la operación que están realizando. Es operación de enajenación entre residentes en el extranjero con entrega aquí por empresas INEX, es una enajenación de un residente en el extranjero a una INEX, es una enajenación de un proveedor nacional a una empresa extranjera con entrega en otra INEX. Todo eso son supuestos para efectos de la tasa del 0% de IVA y muy bien, como mencionas también, la transferencia entre empresas IMEX simple y sencillamente para la operación normal de su negocio, ¿no? Es cumplir con sus requisitos, en la mayoría de ellos sigue siendo el documento equivalente, solo cuando haya salida pues hacia otra parte, al interior, como en el caso de la región fronteriza hacia el resto del país, pues sí, definitivamente el CFDI de traslado es importante. Y en los consolidados que expresamente no lo ponen. Ok, perfecto, perfecto. Digo, como quiera, por favor, la gente que nos esté escuchando, si llega a tener cualquier duda adicional de virtuales, nada más, con gusto, si nos anotan el caso específico, porque, sí, la verdad, a veces uno pudiera leer así una pregunta y como está hablando de un tema, presupone una cosa y te están preguntando otra. Ok, me gustaría pasar el micrófono al licenciado Irán Vázquez, que ha estado muy activo todo este año con el asunto de las normas oficiales mexicanas, estas de seguridad, que ahora ya no podemos usar las cartas con las que nos eximíamos de la obligación de cumplir con la norma. Entonces, Irán, adelante. Bueno, haciendo un poquito nada más de historia,
pues viendo la situación de lo de las normas oficiales, este acuerdo que emitió la autoridad, el 241, donde hace mención a las diferentes normas y a las fracciones arancelarias, que son como 540 fracciones, que quedaron afectadas por este nuevo acuerdo, pues eso conlleva a una revisión que hizo la misma autoridad de los años anteriores y detectaron que del 100% de las operaciones que requerían normas oficiales, el 63% llevaban cartas de no comercialización. O sea, evadían la norma, por lo cual la autoridad dijo, bueno, ¿saben qué? A partir de ahora todo es norma y si quieren alguna carta porque no proceda, tendrá que haber la carta de excepción que tendrá que estar emitida por la misma Dirección General de Normas. Esa decisión generó una polémica importante porque pues entró en vigor a partir del 3 de junio y el 31 de mayo sale una circular emitida por la Dirección General de Normas y la Secretaría de Economía, donde dan una prórroga más porque no se había cumplido al 100% y las empresas estaban todas inquietas y nos dan todo el mes de junio para poder tramitar ante las diferentes casas verificadoras los folios que nos permitirían tener 90 días de gracia para poder obtener las cartas de excepción o las normas oficiales. Entonces, cuando se empieza a hacer este trámite, las diferentes casas de certificación, por ejemplo, voy a hablar de una, el ejemplo, ANSE, que maneja casi el 90% de las certificaciones a nivel nacional, se saturó, porque todo el mundo quería al mismo tiempo hacer el trámite y porque le quedaban nada más el mes de junio para tramitar los 90 días de excepción, para obtener sus folios, pues se saturó. Y entonces la gente de ANSE, pues entre lo que mandaba los folios y que se lo mandaba a la Dirección General de Normas, y la Dirección General de Normas subía a la plataforma de aduanas para poder tener la facilidad de validar los documentos ante la aduana para hacer los experimentos, pues viene una ola de inquietudes por parte de los agentes aduanales, donde nos dicen, oye, ¿sabes qué? Pues no tengo ningún documento, y si no tengo documento, ¿cómo lo voy a poner en el pedimento? Y si no lo pongo en el pedimento y sale rojo, me van a cancelar la patente. Entonces, empezaron a haber situaciones de criterios, de aplicaciones en las aduanas, porque faltaba más información. O sea, hubo desinformación por la Secretaría de Economía, no era completa, era escueta y generaba confusión. Posteriormente empezaron a haber criterios donde ya empezaron a salir algunos oficios que mandó la Secretaría, donde permitía que con el puro folio que lo trataran de hacer el pedimento y lo validaran, podían determinar que su producto, si ya salía la validación, pudiera ser importado sin necesidad de la norma ni de la carta, por el mismo folio. Y posteriormente emitieron un criterio por parte de la Secretaría porque los mismos agentes aduanales estaban inquietos y porque veían que estaban saturadas las diferentes casas de certificación, donde decía, si tú traes un producto que tú consideras que no está dentro de las acotaciones de la norma oficial que te corresponde por fracción, puedes emitir una carta como las que hacías anteriormente, explicando qué norma estabas queriendo aplicar, qué es lo que marca el acotamiento de la norma y justificar la excepción y poner la ficha técnica de tu producto con eso firmado bajo protesta de verdad y aplicar junto con como el oficio que tramitó la Secretaría de Normas, aplicar el identificador ENOM con el número que no te corresponde, con el homoclave que correspondiera para poder validar tu pedimento sin necesidad de tener la carta de la Dirección General de Normas ni la norma oficial. ¿Por qué? Porque empezaron a salir muchas situaciones. Por ejemplo, hubo una empresa que decía, oye, yo voy a importar por única ocasión un equipo, pero nada más es para mi uso, es un solo equipo. ¿Cómo voy a traer 3 equipos para que pueda yo tramitar mi norma? Para que me permitan importar uno, pues es incongruente y es incosteable. Entonces esas preguntas están todavía en el aire, estamos preguntando a la autoridad, ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿Cuál es el criterio? Porque tiene que emitir algo, porque las mismas autoridades de la aduana no te permiten
hacer un pedimento los agentes aduanales si no tienen los documentos que les dé soporte a ellos para no poner en riesgo su patente. Entonces, es una de las preguntas que tenemos ante la Dirección General de Normas. Desgraciadamente, como comentábamos al principio, esto ha rebasado más las expectativas que tenía la Secretaría de Economía y los ha puesto en una situación de que se tardan en dar respuesta o dar atención. ¿Por qué? Porque no hay suficientes ejecutivos por parte de la autoridad que nos puedan ayudar. Pero, pues esa es una de las situaciones. Ahorita estamos viendo precisamente esas cartas que les comentaba, que cuando tú puedes justificar que tu producto no entra de las expectativas de la norma, hacer tu carta la carta de no comercialización, la carta de justificación de norma, donde pones cuál es el acotamiento que marca la norma y donde viene claramente lo que tú estás exceptuando porque no entra dentro de ese acotamiento, y anexar la ficha técnica. Eso te va a ayudar a poder liberar embarques que tengas parados en la frontera ahorita. Esa es la situación en cuanto a normas. Todavía seguimos esperando algunos criterios. Por ahí salió hace poquito una circular de Karen y por parte de la Secretaría de Economía donde mencionaba que los folios obtenidos o tramitados en el mes de mayo ya dejaban de tener vigencia el 12 de agosto y que les iban a dar 15 días más de prórroga, y por ahí se agarraron también a bloquear todos. Entonces, por ahí les comentamos el oficio del 31 de mayo, en el artículo 3 menciona que vas a tramitar los folios en el mes de junio y viene la fecha de vigencia. Dice, si son tramitados en el mes de junio, vas a tomar en cuenta los 90 días de excepción a partir del día de la solicitud. Si tú solicitaste tu folio el 27 de junio, pues de ahí para adelante son 90 días hábiles, digo, las naturales. Entonces, pues terminan de vencer en septiembre. Pero los agentes aduanales agarraron parejo. ¿Por qué? Pues por lo mismo, porque ha habido muchas situaciones de desinformación y ellos protegen su patrimonio, ¿no? Que es su patente. Pero sí, ya posteriormente aclarándole a los agentes aduanales y mandándoles copia del oficio del 31 de mayo y marcándoles la fecha que marcaba ahí como fecha de inicio o fecha de que cuando empiezan los 90 días para tener vigor, ya se pudieron solventar las situaciones en frontera de algunos de los clientes. Si ustedes tienen algún caso por ahí igual, estamos para ayudarles y poderles aclarar cualquier situación. Bueno, yo creo que también es relevante recordarles que dentro de las reformas de la ley que hubo y que entró en vigor el 22 de diciembre, ahora las regulaciones, las normas oficiales mexicanas ahora son consideradas regulaciones y restricciones no arancelarias. Y eso hace un cambio radical, porque al momento de convertirse en una regulación y restricción arancelaria, la omisión de una de estas en el momento del despacho le genera al agente aduanal que se le cancele su patente. Entonces, sí, realmente por eso los agentes aduanales han estado muy reacios y se van con pies de plomo para evitar algún tipo de problema de esta índole. Claro, por ahí nos está llegando una pregunta de Claudia García sobre sobre que ellos importan motores. Bueno, son equipos especializados. ¿Sus motores son temporales, definitivos? Porque si son temporales, pues con el INEC los pueden cubrir. Viene desde arriba. Es una presión normal de importación. Definitiva. Bueno, en el caso de los motores, pues tendríamos que ver la capacidad de cada motor, porque me imagino que son motores de diferente capacidad. Sí, pero creo que no está hablando de normas, creo que está hablando del asunto que hemos platicado hace rato de los FDI. Los rechazos de que se mandaron a reparar o algo así. Bueno, si eso es por los FDI, bueno, ya lo vemos. Y si es por el caso de la norma, pues dependería las diferentes capacidades de los motores para ver qué norma es la que le corresponde, para qué van a ser utilizados esos motores y poderles ayudar a ver si hay alguna forma de tener alguna carta de excepción. Es de NOMS. Perfecto. Sí. Pero bueno, si gustas ya te puedes reportar con nosotros. Yo estoy aquí en Monterrey y con mucho gusto
vemos el caso de tus motores y las capacidades para ver las normas que le aplican y ver de qué manera podemos apoyarte para ver si puedes tener la carta de excepción o si entras o no dentro de lo que son las acotaciones de la norma y poderte ayudar a que puedas liberar tus operaciones integrales. Ok. Dentro de los mismos puntos importantes de las reglas 2019, les recuerdo que ahora ya, tanto en ley como en reglas, está la figura del agente aduanal y agencia aduanal. No nos vayamos a confundir, para nosotros, para los importadores, tanto el agente como la agencia nos van a dar el mismo servicio de despacho aduanero. Pero ahora vamos a tener que tener cuidado con los encargos conferidos. ¿Por qué? Porque vamos a tener, recuerden que ya hay encargo conferido a la importación y también hay encargo conferido a la exportación. Antes nada más dábamos encargo conferido a la INPO. ¿Ok? Ahora, adicionalmente a esto, tanto en INPO como en EXPO vamos a tener que diferenciar qué agencia o qué agente aduanal. Recordemos que cuando hablamos de agentes aduanales, las empresas morales tienen hasta 30 agentes aduanales para dar de alta. En caso de agencias aduanales, solamente tienen la posibilidad de 5. Digo, obviamente esto de las agencias aduanales es porque son varios agentes aduanales que se unen y que por consiguiente tienen más áreas de adscripciones que pueden trabajar. Ahora, también es importante aclararles que a partir del 1 de julio entró en vigor la regla 3125 y que esta regla obliga a las empresas que van a tramitar pedimentos consolidados por aduana para que también hagan un encargo conferido de pedimentos consolidados. Obviamente esto está supeditado a que modifiquen el sistema en el portal del SAT, ¿verdad? Y recordarles también otra cosa, que así como existe la manifestación de valor en aduanas en importación, y que platicamos hace rato que está previsto que entre en vigor el 1 de diciembre y que ahora es un formato muy largo en el cual ya la hoja de cálculo queda incluida dentro de la manifestación de valor en aduanas, a la exportación también ya es obligatorio, pero no en exportación no se va a tener que llenar un documento en específico. Se podrá comprobar con los CFDIs, con los documentos de traslado, con otros documentos comerciales, que en dado caso serían las facturas de exportación de las IMEX, y en dado caso de las maquiladoras, y en dado caso con la misma contabilidad de la empresa siempre y cuando se lleve de conformidad con las MIS, ¿sí? Entonces, digo, eso más que todo para que quede aclarado. También hace rato platicábamos sobre la relevancia de la clasificación arancelaria y tuvimos también una reforma en regla 611 en que ahora nos dice que para hacer una rectificación del pedimento requerimos, cuando se genera saldo a favor, requerimos una autorización de la autoridad, pero ahora establece que si vamos a hacer una rectificación de clasificación arancelaria, requerimos esa autorización a menos que esta rectificación se esté pidiendo en base a que en reconocimiento o en verificación de mercancías del transporte o en visita domiciliaria se te detectó el error, se está estableciendo que corrijas, pero si no, vas a tener que solicitar autorización. Ahora, me gustaría también en este momento pasarle el micrófono de nuevo a José Luis Lamas, en Tijuana. José Luis, en relación con el tema del establecimiento permanente, ¿nos podrás comentar algo? Sí, claro que sí, Víctor, gracias. Pues mira, recordar nada más para empresas IMEX,
la clarificación de lo que se entiende por maquila. Para ISR sigue existiendo la palabra maquila, la definición de maquila, de operación de maquila. Y rápidamente te comento que el 181 establece que no se va a considerar un establecimiento permanente cuando se realicen operaciones de maquila, es decir, cuando utilices mercancías, materia prima, maquinaria y equipo, propiedad de residente en el extranjero con el que tienes celebrado un contrato de maquila, siempre y cuando se cumplan varios requisitos. Esos requisitos son que la mercancía sea suministrada por el residente en el extranjero y que en un momento dado se puede considerar que la mercancía no es de ese residente en el extranjero, pero esta empresa extranjera tiene otro contrato celebrado con un tercero y este envía la mercancía hacia la empresa mexicana. Ahí podemos cumplir el primer supuesto. Que la totalidad de los ingresos provengan de su operación de maquila. Este es importantísimo. Tenemos que entender claramente, si queremos tener el beneficio de empresa maquiladora para efectos de ISR, para que no me consideren que tengo un establecimiento permanente, yo debo cumplir con todos y cada uno de ellos. En la regla de comercio exterior, las reglas de miscelánea, nos establecen cuáles son esos requisitos o qué se entiende por ingresos exclusivamente de maquila. Y lo que nos dice es que no te permite ningún otro ingreso de enajenación, de producción, aun y cuando está en una regla y es desde luego discutible, desde luego peleable en un tribunal. En términos generales, para comercio exterior, para el beneficio de la regla de considerarse como establecimiento permanente, pues la idea es no facturar en México, no tener ingresos de mercancía que se quede en el país, no tener ingresos distintos pues de la operación, salvo que sea por enajenación de scrap, de desperdicio, salvo por operaciones relacionadas con la operación, como están en la regla 322. Igual, si tiene la empresa un edificio muy grande y de repente reduce la producción, sí puede dar en arrendamiento una parte de la misma y ese ingreso no se considera que viola esa situación. Claro, nada más es por un periodo de 3 años, lo cual tenemos que estar cuidando ese tipo de situaciones. Y el requisito principal es que estos ingresos adicionales de la operación de maquila no rebasen el 10% de la facturación total por los servicios de maquila. Y finalmente, un requisito importantísimo es que la mercancía, la maquinaria de equipo, sea propiedad del extranjero con la que se tiene el contrato. Varias empresas tienen maquinaria de equipo de una tercera empresa que no hay relación con ellas, por lo tanto están en peligro de que no se les pueda considerar el beneficio del safe harbor para impuestos de la renta. Repito, aquí es importante nada más aclarar y dejo este supuesto. Tenemos que verificar, quiero el beneficio para ISR, debo cumplir con el 181, 182 de la Ley de Impuestos de la Renta. No me interesa y quiero nada más tener el beneficio de la ley del decreto de maquila, yo cumplo con él y con que yo retorne o facture al extranjero el 10% de mis ingresos o $500,000, yo conservo mi programa IMEX sin ningún problema, pero ya no tendría, si yo vendo diferente, ya no tendré el beneficio de ISR. Y para IVA me dice que yo tengo el beneficio de la tasa del 0% siempre y cuando yo exporte el 100% de mi mercancía. De lo contrario, tendría que sacar un porcentaje de cuál fue el valor de mis exportaciones con respecto a las que se quedaron en el país para que el factor que resulte sea el que le pueda aplicar nada más la tasa del 0%. Los invitamos a que realmente analicen los 3 aspectos. Aspectos de comercio exterior están en la ley aduanera y en el decreto IMEX. Aspectos de IVA y que tenemos que cumplir es con la ley del IVA y sus reglas. Y desde luego para efectos de ISR, 181, 182, 183, 184 de la ley de impuestos de la renta son importantísimos que determinemos qué es lo que estamos queriendo o qué beneficios merecemos o requerimos. Es el comentario que quisiera hacer en este momento. Gracias, José Luis. Bueno, comentábamos mientras José Luis nos hacía sus acertados puntos sobre
hablar un poco más en relación con la cuestión de los archivos de comercio exterior. Irán, si quería hacer unos comentarios. Sí, mira, sabemos que vienen ya las auditorías electrónicas y es importante comentarlo con las empresas porque nos hemos estado dando cuenta que pues al momento de pedir los archivos a los mismos para verificar en algún cumplimiento, pues no los tienen completos o no son los archivos que deberían de tener. Normalmente me presentan el PDF del pedimento y el PDF de la factura, y digo, no, denme por favor los XML que se requieren. Entonces, hay empresas que nos han pedido el apoyo para recuperar los archivos de comercio exterior. Y desgraciadamente, al momento de bajar la información y pedirle al SAT, porque eso tienes que pedirle al SAT que suba la información a la nube, te das cuenta de que la gran mayoría no los ponen como RFC de consulta y no podemos accesar con la fiel del cliente para poderlo bajar y poder obtener los archivos. A ver, esto es que el agente aduanal, que suele ser quien los elabora, los e-documents, los COBES, o sea, tú tienes que decirle, agente aduanal, anótame como RFC de consulta para poder tener acceso en la ventanilla y poder revisar mis archivos. Pero yo creo que es importante desde la carta de instrucciones. Claro. En la misma carta de instrucciones tienes que mencionarle al agente aduanal que te ponga como RFC de consulta y que te mande firmada de recibida la carta de instrucciones para que tengas un documento con que justificar, porque si luego se lo quieres pedir te va a decir, no, a mí no me dijiste y te lo vendo. Pero yo creo que hay otra cosa que es muy relevante aquí. Recordemos que ya existe la posibilidad de emitir sellos digitales para aduanas. Estos sellos digitales tienen la peculiaridad de que te sirven ya sea para que se suban los documentos y y COBES a la BUSEM o para que apliques con toda la BUSEM. Entonces, en ese sentido, la ventaja que tiene para una empresa emitir este tipo de sello digital es que a quien se lo des no podrá entrar al archivo de la empresa, al archivo fiscal de la empresa en el SAT no va a poder ingresar. Solamente va a poder ingresar exclusivamente para hacer trámites de ventanilla o trámites para aduanas por medio de BUSEM. Entonces, yo creo que también sería muy recomendable emitirle uno de este tipo de los sellos digitales al agente aduanal para decirle, mis documentos los presentas con Y así, sí, pero digo, todo ese tipo de información, de repente, pues las empresas están en su operación y no lo venden, no lo bajan directo. Entonces, es importante poder hablar con ustedes como empresas, decirles, señores, tengan cuidado, revisen sus archivos de comercio exterior, porque la autoridad, al momento de llegar con sus revisiones electrónicas, se los van a pedir. Y si no los tienen, ¿sí?, los van a considerar como contrabando. Que también la autoridad, dentro del artículo 144, inciso C, o 144C, perdón, donde habla de las auditorías electrónicas, te menciona que si llegara a tener alguna duda para poder aplicar alguno de los documentos electrónicos, te podrá solicitar los documentos físicos. Y volvemos a lo mismo que hace rato comentamos. Los documentos físicos deben de ser documentos originales o documentos certificados ante notario. Si no son así, la único que puede ser copia es la factura. Y si nos vamos a ver certificados de origen que te los mandan por mail y que no tienes originales, pues necesitas conseguirlos. Y empezamos a ver ya otro tipo de situaciones para tener los archivos como deben de ser. Nosotros tenemos un procedimiento para podernos apoyar en recuperar archivos de comercio exterior. Y ahorita, por ahí, tenemos casos de 93,000 expedientes de una empresa, y de los cuales la mitad no se pueden bajar por la cuestión de que no estaban como RFC de consulta, que ya estamos trabajando con los servicios orales para poder recuperarlos, pero volvemos a lo mismo, es más tedioso y es más tardado, y puede que en cualquier momento la autoridad solicitarte una visita y debes de tener mucho cuidado con tu cumplimiento. Son partes importantes del cumplimiento, tanto los documentales como los electrónicos, hay que tenerlos. Si tienen duda, comuníquense con nosotros les ayudamos, les podemos guiar para que lo puedan tener, y si necesitan que los veamos recuperarlos, también los recuperamos. Pero sí, digo, es parte de lo mismo, y sí es importante
aclararlo en las cartas de instrucciones hacia la gente aduanal, el tema de que te pongan como RFC de consulta. Pues es parte de lo que estaba hablando Víctor. ¿Algún otro tema que quieras comentar? Yo quiero tocar dos temas. Muy operativos, los dos. Uno de ellos tiene que ver con lo que veníamos conociendo como el pedimento simplificado o el pedimento que se le da al transportista después de despachar en la aduana para que lleve las mercancías hasta la empresa. Recuerden que ya estamos en la implementación de DODA y PITA y por consiguiente ahora vamos a tener tres maneras de modular el pedimento en la aduana, que es con tarjeta DODA no hay papel, con el DODA impreso, que es el código QR, donde ahí mismo en el código QR se va a imprimir el resultado, y las aduanas de menor desarrollo tecnológico del país, pues todavía siguen y van a seguir unos cuantos meses más aplicando el pedimento simplificado. Y aquí lo que es importante es, bueno, todo esto forma parte de tu archivo de comercio exterior, hay que recuperarlos y guardarlos en el archivo, ¿no? Ese es un primer punto. Otro punto relevante es que estamos a punto de entrar, porque no se ha prorrogado, la entrada en vigor del pago referenciado en la aduana. O sea, la manera en que las empresas van a pagar los impuestos en la aduana, veníamos trabajando lo que era el PECA. Ahorita se han estado publicando circulares de que se están haciendo pruebas en distintas aduanas. La verdad es de que sabemos que van muy avanzados, que las pruebas ya están saliendo bastante bien y por consiguiente, ahorita su entrada en vigor es el día 2 de septiembre, o sea, está ya encima. Y la verdad es que físicamente cuando tú pagues con este pedimento referenciado, pago referenciado, simplemente el pedimento te va a salir un renglón más donde se está haciendo el pago. Pero ya los bancos, cuando tú le pides que requieres una cuenta para pago de impuestos en aduanas, ya en automático te establecen que te dan la cuenta y te dan una clave, se la das a la gente aduanal y es casi automático. Es casi, o sea, para el importador va a ser lo mismo que PECA, a menos que quieran hacerlo manual. Entonces sí tienes que entrar a tu portal, solicitar la línea de captura y pasar hacer ese proceso por la línea de captura que ya te dieron, ¿verdad? Pues bueno, yo creo que muy rápido se nos fue el tiempo. No sé si por ahí alguno de mis compañeros tenga algún comentario. No, yo estoy a la orden para cualquier necesidad que tenga sobre los temas que vimos, ya sea los documentos electrónicos y las normas y todo lo demás. Ok. José Luis, Tijuana, ¿cómo andas por ahí? ¿Algún comentario? Muy bien, Víctor. Sí, cómo no, nada más recordarles y quedamos a sus órdenes en cualquier asunto relacionado con las empresas maquiladoras, con las empresas INEX. Desde luego, la importancia aquí es cuidar el compliance, es estar al tanto de que la operación requiere mucho más que solo tener una persona que haga la factura de importación y exportación, sino que se tienen que cumplir con ciertos requisitos de cumplimiento para con las autoridades y estamos a sus órdenes para poder darles el apoyo que requieran. Muchas gracias. Estamos de acuerdo contigo, todo lo que tenga que ver con compliance, con outsourcing de algún tipo de comercio exterior, con revisiones, defensa legal, bueno, pues tenemos toda la gama de servicios, ¿verdad? Claro que sí. Me gustaría pasar el micrófono a Jaime Saga, a nuestro director de la Ciudad de México. Jaime, ¿estás por ahí? Sí, muchas gracias, Víctor. La verdad, qué interesantes los temas que estuvieron platicando durante esta hora y media. Se me fue, la verdad, muy rápido. Ojalá que todos los participantes, algunos inclusive compartieron con ustedes las preguntas o inquietudes más importantes. Y aquellos que no lo hicieron, pues los invito a que
contacten a Víctor, a José Luis, a Guillermo, o directamente con nosotros. Cualquiera de estas vías es válida, y pedirles que en este caso Comercio Exterior, que lo liderea nuestro socio Víctor Vázquez Pola en la oficina de Monterrey. Él va a poner todos los recursos que tiene a su mano para atenderlos de manera rápida y eficiente. Así que les agradezco a todos los participantes, y próximamente vamos a organizar otro más de estos interesantes webcasts con un tema que seguramente va a generar este interés como en este. Buenas tardes y pues mucho gusto, muchas gracias a todos. Gracias, Jaime. Gracias a todos. Gracias a todos.